Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a darle al Señor Jesús un lindo y caluroso aplauso. Oh, hermanos, nuestro Dios ha estado a nuestro lado 24 horas al día. Ha estado en nuestras reuniones. Hoy, esta es la tercera reunión, y en las dos anteriores Él curó a mucha gente de problemas graves, aparte de esos que se avergüenzan y no dan testimonio. Esto no lo entiendo, porque una persona es capaz de pedirle a Dios una bendición, sabe que Dios la curó, pero no quiere contarlo. Se parece a un caso que hubo en Portugal que de vez en cuando lo cuento. Un domingo temprano hice una reunión, y Dios curando a tanta gente de esto y de eso, y Jesús me habló en el corazón. Curé a una señora ahora con una verruga en la ceja derecha. Y hasta me puse el dedo aquí, donde me dijo: ¿quién es esa señora? ¿Quién es? Estuve 10 minutos, pero la reunión estaba un poco atrasada. La gente tenía que irse a comer. Bueno, hermanos, no lo alargaré más por timidez. Esa señora no quiere decir lo que ocurrió, pero que ocurrió, ocurrió. Y nos fuimos. Por la tarde, en la reunión, Dios empezó a curar de nuevo. Saben, hermanos, hoy en la mañana me quedé un poco triste porque Jesús me habló en el corazón que curó a una señora que tenía una verruga en la ceja derecha. Y esa señora no quiso aparecer. Una mujer levantó la mano. Fui yo. ¿Fue usted el qué? La que fue curada de la ceja por la mañana. ¿Y por qué no lo dijo? Yo pensé, si no vuelve, lo cuento. ¿Cómo no volvió? Lo estoy contando. ¿Quién vino temprano cree que lo inventé, hermana? No puede hacer eso. El doctor quedó mal. Lo inventó, no apareció. ¿Quién les diría a esas personas que no vinieron por la tarde, solo en la mañana, que aquella mujer apareció después? Pero por timidez eso sucede. Pero cuando ocurra, diga la verdad. Salomón fue rey. Su padre era el rey David. Todos partiremos de este mundo. Dentro de un tiempo usted va a venir aquí, quizá. Dentro de 5 años, dentro de 50, no sé, algún día. ¿Dónde está el doctor Suárez? El doctor Suárez se marchó a Sion, ya está ya. Todo el mundo se va un día. Y el pastor Jaime se marchó a Sion. Tenemos que aprovechar cuando las personas están siendo usadas por Dios y escuchar. Pero Salomón aprendió con su padre. Tenía varios hijos, pero lo eligió a él. Entonces, él asumió el reino. Vea lo que ocurrió aquí, que quiero estudiar con usted. Sobre este asunto, primer libro de Reyes, capítulo 2. El versículo es el 12. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y su reino fue muy estable. Vamos a entender esto. Salomón se sentó donde estaba David. Jesús es nuestro Padre. Jesús fue al cielo. Ahora somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un reino para cuidar. Primero, sobre nuestra vida, que es un reino complejo. Tenemos varios órganos que son atacados por el enemigo y hay casos por ahí que, pobre de la persona a la que el enemigo atacó. Si Dios no interviene, se irá pronto. Tenemos que orar con mucha fe. Y además de eso, tenemos una familia. En mi caso, yo tengo un ministerio amplio que Dios me dio y tengo que prepararme, pedirle una palabra, que esa palabra cuando la dé le sirva a todas las personas. Es como espero que sea, y gracias a Dios lo ha sido. Para la que nunca vino a la iglesia, nunca vio el programa. Como una señora aquí en San Pablo, de eso hace unos 20 o 30 años, ya estoy en la tele hace 46 que se cumplen el 3 de noviembre. Está invitado a la fiesta. 46 años. Y un día, esa mujer vino aquí y me contó: Doctor Suárez, yo vine a San Pablo para matar a un hombre. Pero no le pregunté por qué, ¿no? De verdad, señora, de verdad. Dormí en un hotel aquí cerca, me desperté en la mañana, me bañé, me cambié de ropa, tomé el revólver, lo cargué bala por bala,
Hoy es su día. Iba a ir a su trabajo. Entonces miré el reloj y era un poco temprano. El programa pasaba de 7 a 8 de la mañana. Bueno, voy a prender la tele y cuando la estaba viendo yo aparecí. Dr. Suárez parecía que lo sabía todo. Solo faltó que dijera mi nombre. Y usted que vino a San Pablo a cometer un crimen, no lo haga y tal y tal y tal. Usted dice que tiene razón y quizá la tenga, pero esa persona tiene derecho a vivir, no tiene el derecho de quitarle la vida. Y entonces, Dr. Suárez, me puse a llorar, saqué todas las balas del revólver, lo guardé y dije, él va a vivir. Eso fue lindo. Uno tiene que ser usado por Dios. Salomón se sentó en el trono de su padre. Su padre era el rey, ahora ya no, murió, se marchó. ¿Por qué se sentó? Para reinar. Jesús murió y resucitó, pero Él no está aquí para hacer la obra, ni en su vida, ni en la mía, como si fuese Él. Él está aquí para hacerla en nosotros, si nosotros nos sentamos. ¿Qué es sentarse en el trono del Señor? Es aprender su derecho en Cristo. El rey tiene que saber qué derechos tiene y exigir que así se haga. Y no hablar sin convicción. Vas a salir, dolor de cabeza, vas a salir, no. Lo estoy mandando, lo estoy determinando. Debe encontrar la palabra aquí, tiene que tener base para ello. Siempre lo digo, al venir a la iglesia traiga un cuaderno, anote aquel pasaje, lo que aprendió, haga un resumen. Para usted, cuando la palabra entre en su corazón, de la alegría que sintió. Así usted va a orar, va a determinar, va a exigir. Está en el trono, usted es el rey. La palabra del rey tiene poder. La Biblia dice, ¿quién le pregunta? ¿Quién le dice lo que hace? Él es el Todopoderoso, Él tiene todo el poder. Usted en aquel asunto suyo, que Jesús le dio la palabra, tiene todo el poder porque Él tiene todo el poder. Pero si Él se lo reveló, si usted sintió aquello que es para usted, asúmalo, échelo fuera, que Dios lo va a bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Ahora el versículo 12. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y su reino fue muy estable. El suyo también tiene que serlo, porque en el cielo cuando llegue, digamos que yo no sea un pastor, que sea solo un miembro de la iglesia. Él me va a decir, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué dejaste que aquel mal sucediera? ¿Por qué no te consagraste? ¿Por qué no fuiste a la reunión? Yo estaba listo para usarte. ¿Qué te dije? Claro que va a pedirle cuentas. Los 70 discípulos cuando volvieron, vinieron y contaron todo lo que Jesús quería oír. ¿Cómo fueron las reuniones? Él los mandó a todos de 2 en 2, así 35 grupos. Fueron a evangelizar. Ve a la ciudad tal y di que tal día estaré allá. Tú ve allá. Quédate hasta que termines la obra. Cura a los enfermos y echa fuera a los demonios. Ellos vinieron y lo contaron y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo lo vio? Porque Él es Dios. Así, Él les dijo, os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada absolutamente os dañará. Hermano, le está faltando valentía. A veces está pasando privaciones financieras, tiene su matrimonio destruido. Anda llorando a escondidas. Eso no es papel de rey. El papel de rey es resolver las cosas delante del Todopoderoso. Hermanos, vamos a hacer un estudio ahora antes de hacer la oración con ustedes. Del Génesis capítulo 13. Estamos estudiando cuando Abraham salió de Egipto. Ya sabe que fue a Egipto, no consta que Dios lo mandó. Egipto era símbolo del pecado en aquella época. Rendían culto a un montón de dioses, era algo serio. Y Abraham fue allá. Cuando lo vio, ocurrió lo que él sospechaba. El faraón tomó a su mujer para ser la mujer del faraón. Tomó a la mujer de Abraham para ser su mujer, ser de su harén, así se hacía. Pero ella tendría un matrimonio. Entonces sería preparada con todos aquellos rituales. Pero Abraham confiaba en Dios, tenía un pacto con Dios y Dios se lo dijo, a quien te maldiga, yo lo maldeciré. A quien te bendiga, lo bendeciré. Y nadie está siendo bendecido cuando ocurre una cosa así. Abraham habló con Dios, Dios le jaló la oreja al faraón tanto que lo llamó, hombre, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Y no tu mujer, hombre. Me dijiste que era tu hermana. Es mi hermana también, es hija de mi padre, pero es mi esposa. Y el faraón, no, tómala, nadie la tocó, te la puedes llevar. Y hasta le dio regalos a Abraham. Entonces, ¿qué ocurrió?
Esto está en el capítulo 13 de Génesis. Subió pues Abram, se llamaba Abram todavía, luego fue Abraham, de Egipto hacia el Negev, con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Aquí les he dicho esto. Un día Jesús nos va a llamar y vamos a salir de este cautiverio que es el planeta Tierra, que se quedará aquí ingobernable. Entonces va a ser la gran tribulación, esas cosas. Y Jesús dijo que cuando toque la trompeta, será en un abrir y cerrar de ojos. Toda la gente de cualquier parte del mundo estará en un solo lugar. En un parpadeo la juntará, a la derecha de Jesús y a otros a la izquierda. Los de la derecha serán los salvos porque aceptaron a Jesús. Muchos de los de la izquierda casi fueron salvos. Un día tomo esa decisión. Quiero hacer y deshacer todavía. Van a hacer y deshacer en el lago de fuego por toda la eternidad. Y Jesús va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Hay que tomar la decisión hoy. Lo triste es que usted, señora, no salve a su marido y que el marido no salve a su esposa. Es su pareja y serán separados. Sus hijos se separarán. Jesús es mi hijo. Demasiado tarde. Y para lamentar por toda la eternidad. Vamos a salvar a nuestra familia, hablemos de Jesús, es lo mejor, hermanos. Me impresiona mucho. Pasamos en la televisión lo que Dios hace aquí. Son milagros irrefutables. Y la gente no despierta, está sufriendo, pero no viene. Aprópiese de la bendición, es para todos. No predicamos contra la religión de nadie, ni a favor de la religión. Predicamos que sea practicante de la palabra de Dios. Si empieza a practicar la palabra de Dios, tomará una decisión en su vida, como el otro día que una mujer dio testimonio en la novela de la vida real, que ella empezó como empleada en su casa, tenía una familia que cuidar. No sé si el esposo había fallecido, eso no lo preguntaron. Y ella nos vio, le empezó a gustar y se hizo patrocinadora. Empleada en una casa, tenía que pagar alquiler, comprar comida, las cosas de casa, ganando poco, y ayudaba a las misiones. Un día sintió de Dios que ella debía, que tenía que renunciar y trabajar en un restaurante. Lo hizo y le gustó. Dios le dijo: te voy a dar un restaurante. ¿Sabe qué hizo? Empezó a ahorrar, ganaba más como cocinera allí. Ganaba más y fue comprando las cosas del restaurante. Nadie sabía, lo entregaban en su casa, parecía que estaba loca. Llegó el día que alquiló el local, llevó todo y la familia vio que no tenía ningún problema. Hermano, Dios quiere que hagamos su obra. Tenemos que aprender. Hay gente que pasa necesidad. Le están dando comida, pero debe tener dignidad. Dios le abrirá las puertas para que gane lo suyo y va a prosperar. Es un país libre. Y en poco tiempo podrá ser una verdadera bendición. ¿Y cómo? Con Jesús. Cuando Abraham salió, no dejó a nadie. Llevó a su mujer, llevó a su sobrino al que cuidaba y todo lo que tenía. Ganado, vacas, bueyes, ovejas, se llevó todo. El hombre se volvió muy rico. El versículo 2 dice así: Abraham era riquísimo en ganado y en plata y oro. La prosperidad de Dios. Dice así el versículo 3. Caminó de jornada en jornada desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había edificado. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Se volvió rico. Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos. Ya tenían problemas. Pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. Se estaban mezclando, daba trabajo. Esta oveja es suya, esta otra no, esta no sé de quién, las marcaban, pero se estaban confundiendo. ¿Qué ocurrió? Versículo 7. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Había esos dos pueblos allá, más ellos que también estaban.
Y Abraham era un hombre que tenía muchos siervos y listo para ir a la guerra. Era un ejército pequeño, todos eran sus siervos. No solo trabajaban en el arado con el ganado, sí, sino que les enseñaba a luchar, porque en esa época, quien no sabía luchar, corría riesgo, otros venían y les robaban todo, y nunca nadie le robó a Abraham. Lot hubo un problema donde estaba, 5 reyes fueron 4 reyes o 5, en uno 5 y otro 4, me confundí. Al llegar, se llevaron toda la riqueza que tenían y se los llevaron. Un hombre escapó, fue corriendo a ver a Abraham. Señor Abraham, tales reyes vinieron y se llevaron a toda la gente de donde Lot vive. Y se llevaron a tu sobrino y a su familia, a todos. Abraham oró y Dios le dijo que fuera. Llevó 318 siervos. Fíjese, ya estaban entrenados. Fueron a liberar a Lot. Anduvieron toda la noche y llegaron allá. Vencieron a los reyes. Y estos tenían un ejército poderoso. Uno de ellos tenía 1000. Tomaron todo el botín, porque los reyes cargaban oro, plata y mucha ropa, mucho alimento, porque andaban a pie, sí, o en burros. Debían hacer comida. Era una verdadera preparación. Lo tomaron todo, Abraham lo llevó todo. Cuando el rey de Sodoma, que era donde su sobrino vivía, lo vio, le dijo: dame a las personas y toma para ti los bienes. Sería más rico. Dijo: nada de eso. Primero daré el diezmo de todo. Llegó el rey de Salem, que era siervo del Dios Altísimo, Melquisedec. Melquisedec, aquí está el diezmo. Puedes llevártelo, te lo entrego en tus manos. Lo que me toca no es mío, es tuyo, rey. Yo quiero solamente agradecerle a Dios porque cuando vine a luchar a favor de ustedes para salvar a mi sobrino y los ayudé a ustedes, hice un pacto con Dios. ¿Vas por el botín? No. No quiero ningún botín. No quiero ni el hilo de una correa de calzado, no quiero nada. Yo quiero solamente a mi sobrino y a su familia salvo. Tomó a su sobrino, le entregó todo al rey porque hizo un pacto con Dios. Ese era el carácter de Abraham. Y Lot después no supo agradecer. Eso lo vemos otro día en otro estudio separado. Ahora vamos a ver la novela de la vida real, que está muy buena. Por favor, veamos. Crecí en un hogar sin estructura, muchas peleas, muchas discusiones. Mi padre era muy mujeriego, salía con otras mujeres. Yo vivía en Guararapes, aquí en el estado de San Pablo, y vivimos así por mucho tiempo. Él iba mucho a centros espiritistas. Yo también iba mucho a esos lugares. Era una persona triste. Iba a buscar la felicidad. Cuando cumplí 17 años, conocí a Parecido. Entonces me enteré que su madre era santera. Había una habitación donde mi mamá hacía unos trabajos, pero eso a mí no me gustaba. Ya teníamos un lugar donde vivir, ¿sí? Fuimos a vivir en los fondos de la casa de su mamá. El centro a un lado, al fondo había 2 habitaciones. Nos casamos y llegó un momento en que no aguantábamos más. Mi papá se había mudado acá con mi madre en busca de una vida mejor. Entonces, como mi padre vino a empezar un negocio nuevo aquí, que era vender huevos, y era un negocio muy bueno, ¿sí? Y él entonces convenció a mi esposo de también venir a vender. Pero después de un accidente que tuvo con la combi, mi esposo estaba con él. Desde entonces él se fue desanimando y dejó de vender huevos. Y solo mi esposo siguió. Y empezaron los problemas, porque para empezar a vender hay que tener clientes. Salía con la combi llena de huevos. A veces vendía una docena porque no conocía a nadie. Tuve que buscar trabajo para ayudar y trabajaba en limpieza. En esa época mi madre empezó a ir a una iglesia evangélica y yo me bauticé. Mi esposo se bautizó también. Mi madre se bautizó en esa época. Más o menos en 2012, el padre de mi esposa se bautizó también. Después mi esposo dejó de ir a esa iglesia. Yo continué. Mi esposo encontró un trabajo aquí. Empezó a trabajar en una máquina de arroz como conductor.
Ahí empezó a trabajar. Las cosas mejoraron alrededor de 2016. Descubrí que un familiar estaba yendo a la Iglesia de la Gracia. Empecé a ver la diferencia, su comportamiento en su vida. Entonces empecé a ir también cuando estaba el pastor Lucas. La primera vez que doña María Apolinario vino aquí, pidió oración por su esposo y pidió consejo. Le dije, es fácil, solo tiene que asistir a las reuniones, oír la palabra de Dios, poner mucha atención y lo que el Espíritu Santo le diga a usted, no desista, practíquelo, entréguese y en poco tiempo verá la obra hecha. Fue todo lo que necesitaba oír. Dios estaba hablando conmigo. Empecé mi lucha orando por Él. Venía de vez en cuando, participaba en la reunión. Y por medio de mi esposa también vine. Y hoy estoy aquí. En una de las pláticas que tuvimos le pregunté, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué tocó su corazón? Y él me respondió, mire pastor, vi el cambio en la vida de mi esposa. Mi madre al final estaba viendo mucho al doctor Suárez y también sintonizaba en el canal del programa y lo veía. Al final ella se convirtió en mi mamá. El pastor se ofreció a ir para orar por la finca, a orar por nosotros, por nuestra prosperidad. Y mi esposo no iba a la iglesia, ¿sí? La finca fue cuando me despidieron del trabajo donde estaba, recibí un dinero, compré ese terreno y hice una finca. Y Dios empezó a bendecirnos más. Terminó la finca, se jubiló, todavía trabaja también vendiendo huevos. Hubo una época en que tenía 10, 12 clientes, hoy tengo mucho más, hoy tengo unos 70, 80 clientes más o menos. Poco después también dejé de trabajar, porque la finca la alquilamos para eventos. Gracias a Dios fuimos bendecidos. Desde que empecé a tomar en serio las cosas de Dios, que puse a Dios en primer lugar en mi vida, las cosas empezaron a mejorar. Ese es el camino, hermanos. Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Vamos a orar. Baje la cabeza y cierre los ojos, Padre. Estoy volviendo a orar ahora, pero no retiro la primera oración. Cada palabra que dije quiero que permanezca delante de ti. Voy a usar tu poder ahora y el pastor Jaime va a orar conmigo enseguida. Pasarán muchas cosas buenas ahora. En el nombre de Jesús yo paralizo cualquier acción del enemigo. Y le digo a esa fuerza maligna, vas a salir ahora mal. En el nombre del Señor Jesús vas a salir. En la autoridad de este nombre, no te puedes quedar, no puedes continuar, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Mi voz se une a la voz de todos, a la suya, hermano, ore. Llame al mal por su nombre y diga sal. Vete ahora, desaparece, exija, ordene. Ese mal no va a resistir, ese mal no va a aguantar. El poder está en el nombre de Jesucristo. Yo levanto mi voz y le digo al mal que salga. El dolor de cabeza extraño, el dolor de cabeza raro, sal ahora. Dolor en la nuca, la presión en el cráneo, la presión frontal, sal de aquí ahora. Dolor en el oído, el dolor en la garganta, va a salir en el nombre de Jesús. El dolor en el pecho, el dolor que insiste en seguir en el brazo de esa persona, en la clavícula, en el hombro de esa persona, la ruptura del tendón, la lesión, la inflamación del tendón. Sal de aquí ahora en el nombre de Jesús. Ore conmigo, ore con fe, oremos juntos. El mal no aguanta, el mal no resiste, el mal no se quedará, no va a continuar. Lo ordenamos, lo exigimos. Sal ahora. Secuela del ACV, secuela de la vacuna, secuela de la trombosis. Sal ahora. Inflamación en la piel, sal, vete ahora. Desaparece en el nombre de Jesús. Levante las manos. No hay maldición, no hay hechizo, no hay brujería, no hay magia oculta, no hay conjuro ni maleficio. La Biblia dice, lo que hace Dios, ¿quién lo estorbará? Jesucristo le da salud. Oh, reciba la gloria de Dios. Reciba la gracia de Dios. Reciba los dones de cura, el don de la fe, el don de hacer maravillas. Dios, tú miras desde tu morada a todos los habitantes de la tierra. Mira al pueblo que está orando conmigo aquí ahora en la iglesia, por la tele, por la radio, por internet. Extiende tus manos, Señor,
y haz señales y prodigios en el nombre del Señor Jesús. Diga gracias, Señor. Yo recibo mi bendición, me apropio de ella en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos de Lima y de todo Perú que disfrutan este programa, yo tengo que alabar a Dios y hago esto con todo mi corazón, porque verdaderamente me ha usado para bendecir a millones de peruanos. Y usted que me ve todos los días o que está empezando a verme ahora, su vida cambiará por completo. Dios va a hacer maravillas en su vida. Esté seguro de que aunque los cielos y la tierra pasen, las palabras del Señor Jesús jamás habrán de pasar. Yo quería invitarlo para ser un patrocinador del Show de la Fe, una persona que me ayuda financieramente a mantener este programa al aire. Estoy seguro de que va a ser muy bien recibida en los cielos su decisión de mantener este programa. No tenemos a nadie patrocinándonos a no ser el pueblo de Dios, personas como usted, que están interesadas en ver la verdad triunfar sobre la mentira. Cuando la gente decide ser un patrocinador de la obra de Dios, tenemos la palabra del Señor Dios, que nos da la semilla para que uno la plante, y si la plantamos, Él nos da el pan para alimentarnos, y también multiplica nuestra sementera y aumenta los frutos de nuestra justicia. Dios va a aumentar las respuestas a sus oraciones cuando usted se interese en ayudarnos a mantener el Show de la Fe al aire. Y nuestra dirección es en la avenida César Canevaro 250 en Lince. Que Dios le bendiga.